Política 3.0. Por lo general, todas las naciones, desde Alemania hasta Zambia, tienen constituciones hermosas, redactadas con mucha sensibilidad política, y llenas de bellos artículos que regularizan la vida en sociedad. Pero siempre hay espacio para la mejora, y a lo que ya se tiene se le puede hacer ajustes que marcan una gran diferencia. Un denominador común de los países más desarrollados es la alta transparencia en el funcionamiento del sector público, la cual depende del monitoreo constante de la gestión de los funcionarios públicos, mientras más apertura al público, mayor transparencia, y de tener siempre las responsabilidades definidas y claras para todos. Al funcionario público hay que mantenerlo como en campaña, de forma permanente. Mucho cuidado con los acomodos. Es importante para el Ministerio Público de cada país monitorear la actuación de todos los cargos públicos, especialmente de los cargos que operen bajo una o más de las siguientes condiciones: gran poder para decidir cosas a su entera discreción, privilegio de inmunidad, poca supervisión, y cuyo desempeño es evaluado solo por otros funcionarios, lejos del público. La coincidencia de dos o más de estas condiciones es algo que ha solido dar, que da, o dará problemas de corrupción tarde o temprano, ya sea en el sector público o en el privado. Aparte de los contrapesos clásicos que debe haber, separación del poder legislativo, ejecutivo y judicial, y todas las medidas que puedan considerarse acertadas que ya se estén practicando, aquí consideramos 7 puntos a tener en cuenta para tener política 3.0, 4 primeros puntos que se pueden implementar ya a nivel constitucional, punto 5 a tener presente en el día a día, y puntos 6 y 7 para trabajar en esta década de los años 20. Que no se cumplan no significa que se están cometiendo irregularidades, pero sí significa tener sistemas de administración pública que descansan en la decencia de funcionarios en ciertos aspectos que trataremos a continuación, lo que simplemente no debe ser, y mucho menos sencillamente porque sí. A continuación, se mencionan los 7 puntos, y se sugieren posibles prácticas. 1. La segregación debe ser completa entre sector público y privado, fuera de los canales oficiales. Todas las iniciativas de asistencia o cooperación entre entidades públicas y entidades privadas deben ser conocidas públicamente. Existirán programas de asistencia y cooperación entre los dos sectores, así que no hay que hacer arreglos clandestinos. Claro que se necesitan medidas disuasorias. Operar en negro acarrea multas para los funcionarios públicos y para los representantes del sector privado involucrados en las transacciones. Todas las transacciones entre sector público y privado deben quedar registradas, por pequeñas que sean, en un sistema inteligente de acceso público. Las multas pueden ser equivalentes a la cantidad de la transacción en negro en cuestión, multiplicada por 2 o 3 veces. Por ejemplo, una vez descubierta una operación en negro, si se identifica que los infractores intentan engañar a las autoridades, por ejemplo, diciendo que las cantidades en negro fueron menores de lo que realmente fueron, o amañar las investigaciones, intentando sobornar o intimidar a los investigadores, el delito se agrava y las multas pueden ser 4 o 5 veces la cantidad de la transacción que se determine como real, dicho de modo ilustrativo. Y, en caso de que los infractores se nieguen al pago, o no puedan pagar, les tocaría compensar a la sociedad de manera proporcional, ya sea con servicio social, penas de cárcel o ambas. Es importante que las multas estén claramente predefinidas, y que no sean decididas a discreción por un funcionario en cada caso. Esto aplica también para las donaciones y aportaciones en negro para partidos. ¿Por qué? ¿Es un partido político un organismo privado? ¿O es público? Cuidado con la respuesta porque te saltas la política 3.0 dependiendo de lo que digas. Un partido político se crea con la intención de gestionar el país, y el país es de todos los ciudadanos, no solo de los partidarios de ese partido. 2. Funcionarios públicos firman contratos. Ya los juramentos y las manos en Biblia son chiste, ya no sirve eso. El contrato es el siguiente paso. Aquí hablamos de contratos donde se definen explícitamente las responsabilidades de los funcionarios. El sector público no es menos serio que el sector privado, y necesitan preverse las situaciones de negligencia o dolo por parte de los funcionarios de la misma manera. Una cláusula infaltable es la renuncia al derecho de permanecer en silencio, similar al uso de la Quinta Enmienda en Estados Unidos, por ejemplo, en casos de investigaciones sobre su gestión. Así, el funcionario tiene que cooperar con las investigaciones, y tiene que explicar en sesión abierta al público cómo cumplió con sus responsabilidades. No cooperar es un incumplimiento de cláusula contractual que podría acarrear consecuencias como una amonestación o hasta la destitución según la gravedad de los hechos en cuestión. En caso de manejo de información privilegiada, por ejemplo, informaciones personales que pongan en riesgo la seguridad o la vida de personas,
informaciones que impidan la persecución de delitos, informaciones que fomenten la competencia desleal en temas de negocios, entre otras, los funcionarios públicos firman contratos de confidencialidad. La ventaja y el conocimiento que te da el ocupar ciertos cargos se debe mantener bajo control por el Ministerio Público. Firmas un contrato de confidencialidad, como en el sector privado. ¿Es que acaso se quiere negarles a los funcionarios la posibilidad de hacer negocios seguros? No, separar lo público de lo privado es lo que se pretende. Por tanto, que los funcionarios públicos firmen contratos de confidencialidad y que sepan que se están jugando el cargo, y penas ejemplares, si se llega a descubrir que están filtrando informaciones a personas no autorizadas, o haciendo negocios con información que pueda considerarse como privilegiada. El significado de información privilegiada se define en contrato a firmar para poder asumir el cargo. Por otro lado, para poder asumir sus cargos, los funcionarios que manejan fondos públicos, incluidos los analistas financieros contratados por el Estado para analizar la factibilidad de proyectos realizados con fondos públicos, deben estar de acuerdo con condiciones legales específicas y dar su consentimiento a través de su firma. De violar las responsabilidades contractuales, se procederá con las disposiciones preestablecidas en contrato con el Estado. Se deben tener siempre las responsabilidades claramente definidas para todos los funcionarios que manejan fondos públicos, y en todos los escenarios que se puedan prever. Ese es el precio a pagar para evitar que se pierdan fondos públicos, ya sea por negligencia, por malversación, o en proyectos sin sentido, por ejemplo, proyectos no justificados en base a los objetivos de un programa de desarrollo estratégico del país, ya sea al corto, medio o largo plazo, y que simultáneamente de inicio no superen un análisis financiero profesional, dejen más gastos que ingresos al Estado. En casos de movimientos, ingresos o egresos, del presupuesto público sin explicación, al menos a partir de un monto fijado, el Ministerio Público debe quedar habilitado, sin necesidad de tener pruebas de que un funcionario está implicado. Basta el simple hecho de ser un funcionario que maneja fondos. En un ministerio o departamento donde se reportan fluctuaciones de los fondos públicos sin explicación, para poder investigarlo y o citarlo, o incluso aplicarle medidas cautelares. Dependiendo de la gravedad del caso, como por ejemplo, impedimentos de salida, inhabilitación durante investigación, congelamiento de cuentas, entre otras. Como medida disuasiva, también puede haber multas pecuniarias por incumplimiento de cláusulas de contrato que generen pérdidas económicas al sector público y o terceros por negligencia o dolo, siguiendo el modus operandi de las multas descrito en el apartado anterior, multas que deberán ser pagadas por el infractor o los infractores. Por claridad, los contratos deben definir qué cosa se considera negligencia y qué cosa se considera dolo, y clasificar las faltas según gravedad o consecuencia. Otro objetivo de la exigencia de firma de contrato por parte de determinados funcionarios públicos es agilizar el proceso de resolución de casos de investigación por desaparición de fondos públicos, o de investigaciones por usufructo de informaciones privilegiadas. Con un contrato, usted estará exento de responsabilidades penales si cumple con los lineamientos contractuales. Finalmente, también podría darse seguimiento a la desaparición de recursos públicos en general, no solo a pérdidas monetarias. 3. Toma de decisiones. Se revisan los procesos de toma de decisiones en la Constitución para que nadie decida por su cuenta las cosas que deben decidir todos, o que deben decidir otros. Se define lo que se decide por sorteo, lo que se decide en el Congreso, lo que se decide por consulta a la ciudadanía, lo que decide el presidente, lo que deciden especialistas, lo que decide tal cargo, lo que se decide con arreglo a los datos estadísticos, etc. Esta revisión constitucional debe contar con la participación no solo de congresistas, sino también de la iniciativa popular. Todo lo que se determine que no necesita modificación, se mantiene. Todo lo que se determine inapropiado, se corrige. Lo que se determine que falte por definir, se define. La forma en la que se deciden ciertas cosas en el sector público no debe quedar a discreción completa de los funcionarios de turno, salvo en situaciones de emergencia puntuales donde se prevea necesario, por supuesto. Cada funcionario público debe tener un conjunto de atribuciones que figuran en la descripción de su cargo. Las decisiones o acciones que tomen los funcionarios que no sean parte de las atribuciones de su cargo no son válidas, o legales. Y eso es bueno que lo sepan. Por ejemplo, todos los inversionistas, locales o extranjeros, que hagan negocios con el Estado, para que no pierdan su dinero. De este modo, se combaten los sobornos y la compraventa de decisiones que puedan darse, al menos en situaciones concretas. Ejemplo, poner una estación de gas en una zona residencial no la aprueba el síndico y los regidores, la aprueban los moradores de esa zona,
quiénes son los afectados, y el síndico y regidores. Ejemplo, ¿nos salimos de la Unión Europea o no? Caso Brexit. Se decide por plebiscito. Ejemplo, ¿quitamos al presidente o a la presidenta por X razón? Se decide por plebiscito, no lo deciden los congresistas como sucedió en Brasil con Dilma Rousseff. Ejemplo, firma de contratos mineros a largo plazo que afecten gravemente al medio ambiente. Se decide por plebiscito. Ejemplo, legalización de sustancias controladas. Se decide en el Congreso. Ejemplo, nombramiento del fiscal general o jueces estatales. Se eligen por votación popular, no son nombramientos que hace el presidente del país. Ejemplo, temas de comercio exterior. Deciden especialistas en la materia. Y así se analizan otros casos. No está de más decir que en Política 3.0 la agenda de temas sobre los que se legisla en el Congreso tiene que ser de conocimiento público. Que se traten temas sin publicarlos, o con una cobertura deficiente, son cosas de la Política 2.0, y que generan desconfianza naturalmente en la ciudadanía. En pocas palabras, ordenar los procesos de toma de decisiones ayuda a evitar la concentración de la riqueza, por parasitismo, y es clave para evitar malestares sociales, chismes. Además, puede desincentivar en gran medida la compraventa de decisiones de funcionarios públicos para favorecer intereses particulares. 4. Programa, programa, programa. ¿A qué llegó este equipo de gobierno? No se debe tolerar la carta blanca. Eliminar el problema del sector salud con X medidas, el problema del sector energía con X medidas, el problema del desempleo con X medidas, etc. Gobiernos que pasan y lo único que se resuelve bien son los problemas económicos de por vida de los funcionarios públicos y sus familias es algo que se ve muy mal. Gobierno sin programa, es desorden, y desorden da corrupción. Para poder participar en los comicios, a los partidos se les exige tener un programa definido, y explicarlo en público. 5. Remunerar bien a los funcionarios públicos y darles protección frente al crimen. Funcionarios públicos con sueldos miserables buscarán la forma de desembarazarse de la Política 3.0 y sus puntos. Todo el trabajo, toda la inversión, toda la disciplina se va por las cañerías si no se remunera correctamente a los funcionarios. Ser funcionario público es un honor, da prestigio, y debe estar apropiadamente retribuido. Además, los funcionarios deben sentirse protegidos. Todo el que intente amedrentar, amenazar, sobornar o dañar a un funcionario público para que no cumpla con su labor natural debe enfrentar sanciones ejemplares. Es muy difícil, por no decir imposible, tener Política 3.0 si el gobierno no puede proteger a sus funcionarios y sus familias. 6. Sistema administrativo inteligente. La tecnología sonando la trompeta cuando alguien intente hacerse el listo. Es primordial para un Estado tener un sistema administrativo con un diseño, una arquitectura, y unos protocolos que no pierdan de vista lo que sucede con el erario público. Esta información debe brotar sola en los medios informativos, sin pedirla, y por todos lados, no por iniciativa del gobierno de turno, sino por sistema. Lo que se busca aquí es evitar tener funcionarios monopolizando la información sobre lo que sucede con los fondos públicos, porque esto es confiar en la decencia humana. Se debe trabajar por tener sistemas que reporten a la opinión pública automáticamente, anticomponendas y antichantajes. Monitoreo en tiempo real del erario público, en línea, y generación de reportes que alerten si se dan anormalidades especificadas. Que incluso no haya que depender del servicio, ni la decencia, de los noticieros privados, que podrían omitir informaciones, u ofrecer informaciones manipuladas a la población. Se busca un sistema administrativo nacional inteligente, que se actualice solo. Todo debe estar dispuesto de manera que las acciones o transacciones a las que se quiere dar seguimiento se registren solas, al ocurrir, sin necesidad de que alguien, lo que sería lo ideal, y en ningún caso, los mismos funcionarios públicos involucrados en ellas, necesiten suministrar los datos al sistema. Todo está conectado. Todos los presupuestos están registrados. Todos los movimientos del presupuesto se observan. Todas las transacciones se detallan. Un sistema donde no haya que cavar mucho para ver lo que sucede, fácil de leer para que no se necesiten especialistas que vengan a descifrar las cosas, que se pueden poner en componendas con alguien para maquillar o manipular las informaciones. La meta es el uso de la tecnología para que todo lo que pasa con el erario público salga a la luz, sin depender de la iniciativa de alguien, o que alguien pueda ocultar algo. Salvo movimientos y transacciones que tal vez puedan considerarse secretos de Estado en situaciones concretas, inversiones militares, por poner un ejemplo,
todos los movimientos del presupuesto nacional deben estar disponibles al público. Pero, ¿los sistemas no se truquean? ¿O acaso no se pueden presentar datos falsos o incompletos? Sí, si son sistemas débiles. Se buscan sistemas realmente a prueba de trucos, con todas las posibilidades y vulnerabilidades cubiertas. Toda transacción hecha por fuera del sistema, en negro, no acarrea responsabilidades para el sector público. Un sistema con estas características alivia la presión y el escrutinio que tienen los funcionarios públicos encima por parte de la opinión pública. Invitados los más experimentados diseñadores y arquitectos de sistemas administrativos, locales e internacionales, y todos los que deseen aportar ideas para lograr el mejor sistema posible. 7. Implementación y mantenimiento de un sistema de análisis de estadísticas. Uso de la ciencia de los datos y su analítica para conocer todas las variables y estadísticas que se desee, y poder hacer evaluaciones cuantitativas y cualitativas de la gestión del país. Sistema abierto al público para que quien quiera pueda hacer búsquedas de información cuando lo desee. Se monitorea, entre otras cosas. ¿Dónde se invierte? Eso indica las prioridades reales del gobierno, cómo se está generando la riqueza en el país, cómo van las finanzas del Estado, entre otras cosas. Se mantiene un historial año tras año para comparar los desempeños de administraciones pasadas y la actual. Se compara dinero perdido sin explicación, corrupción, con pasadas administraciones, casos de corrupción clasificados por envergadura, tipo A, B, C, ocurridos, para ver si vamos mejorando o empeorando. Se mide el parasitismo, venga de donde venga, y en todas sus facetas. Se monitorea si el programa político se está cumpliendo, o no. Al final del día todo debe compararse con los hechos, con la realidad. Se monitorean variables económicas y sociales de todo tipo, PIB, empleo, inflación, educación, etc. El sistema administrativo puede nutrirse de la información del sistema de análisis de estadísticas, y viceversa. ¿Qué sofista te va a debatir estos puntos? No es cuestión de gustos, no es cuestión de estilo de gobierno. Una vez que un país aplique la política 3.0, volver atrás será como pasar de la luz a la oscuridad. A partir de la puesta en práctica de los puntos anteriores en un Estado ya estamos hablando de política 3.0. Claro que, naturalmente, se puede seguir trabajando para mejorar lo que se pueda mejorar. Mientras no se apliquen, no se avanza de la política 2.0. En esta época de grandes avances tecnológicos y de la inteligencia artificial, hay que poner a la tecnología al servicio de la práctica política. Herramientas y conocimientos técnicos existen para hacer casi lo que sea, incluidos sistemas con especificaciones como las que mencionamos aquí. Y no hacen falta presupuestos faraónicos como los $100 millones que costó hacer ChatGPT. Si con $5 millones se han hecho obras maestras tecnológicas como DeepSeek, ¿acaso no va a ser posible, y con aún menos recursos económicos, crear un sistema inteligente capaz de hacer lo que proponemos aquí, que es mucho más sencillo? Ciertamente se debe reconocer que si el electorado, los votantes, tiene gusto predominante por funcionarios, o candidatos, que rehúsen aplicar los puntos mencionados arriba, pues no hay nada que hacer. La política 3.0 simplemente no se da sin estas medidas. Pero aún sin ellas, se pueden lograr perfectamente gobiernos alabados por la inmensa mayoría de los ciudadanos, de todas las clases económicas, por su justicia y honorabilidad. Incluso en una monarquía del tipo Luis XIV, con el rey y la corte correctos es posible, pero probablemente muy pocos ciudadanos estarían de acuerdo con la disolución del Congreso Nacional y con la eliminación de las elecciones presidenciales. ¿No es así? En tal caso, habría que analizar el porqué. El acceso del público a las informaciones es el principal elemento disuasivo para los que quieren hacer lo indebido. Es por eso que la política 3.0 se enfoca en dos pilares principales: dar acceso al público a informaciones importantes de la gestión estatal y en poner a la tecnología al servicio del ejercicio de la política. Muchas gracias por su atención.